Es un gozo, hoy 4 de julio de 2021. Hoy para mí es una fecha muy especial, porque cuando yo salí de Colombia en el año 1976 y llegué a los Estados Unidos celebraba 200 años de existencia. Así que hoy, una vez más, estamos celebrando la independencia de Estados Unidos en este país, un gran día, una gran victoria, una fiesta grande que se hace aquí en este país y la celebramos con mucha emoción. No porque no ame a la tierra donde nací, porque yo también celebro el 20 de julio para aquellos que dicen, ya se volvió americano. No. Y yo también pego el grito cuando le toca a México, así que de todas maneras estamos en la independencia de los países y celebramos. Tenemos que gritar con México, tenemos que gritar con Guatemala, tenemos que gritar con Colombia, y bueno, y sigue. Porque ya somos, como dijo un hermano, interranchonales, de rancho a rancho. Les mando un saludo a los hermanos de Alemania, Gustavo, Brenda. Ellos son hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, son miembros de este ministerio y están allá. Y pues agradecen mucho las oraciones y el cuidado que Dios ha tenido con la vida de ellos. Así que le mandamos un saludo desde Texas a los hermanos Rivera, allí en Hamburgo, Alemania. Muy bien, esta mañana ha sido una parte muy especial recibir esta palabra y compartirla con ustedes. Hay algo especial en todo esto, y es que lo más importante para una iglesia es conocer el propósito de Dios con ella. Y queremos hablar en esta mañana de cómo el Señor tomó a 12 discípulos y los entrenó, pero los dejó incompletos hasta que no les impartió el ministerio. Yo he estado llevando la iglesia, llevando el ministerio a ir entendiendo el proceso. Él discipuló a 12 hombres, los formó y luego los estableció y luego los educó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Pero hizo algo extraordinario, que no los envió hasta que no los comprometió. Y eso es lo que se trata la Santa Cena. La Santa Cena es un simbolismo de lo que es la sangre y el cuerpo de Cristo y un compromiso de responsabilidad para ellos. Y en el momento en que ellos comieron ese pan y bebieron esa copa, se comprometieron a anunciar la muerte de Cristo hasta su regreso. Entonces hoy vamos a hablar acerca del revestimiento del poder de Dios. Sin el revestimiento del poder de Dios, podemos pensar que hay muchas iglesias, pero muy pocas tienen el poder de Dios. Y eso es lo que lastima, hiere, se siente uno incómodo, porque muchos no hemos entendido verdaderamente que la iglesia, si no tiene el poder de Dios, es una religión. Sin el Espíritu no hay vida. La Biblia dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Lucas 24:49. Entonces la orden era, después de haberlos entrenado, de haberles enseñado en la práctica, porque Él no los mandó al seminario, no los mandó a un instituto bíblico, sino que estuvo con ellos 3 años y medio entrenándolos y enseñándoles cómo hacer el ministerio, hasta que no sucedió todo ese tiempo, y luego en su partida les impartió de su espíritu. Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Cómo ser revestidos del poder de Dios? ¿Cómo podemos ser revestidos con el poder de Dios? Dios da un poder especial y es lo que muchos no pueden experimentar. Recuerdo que en República Checa me hacían esa pregunta: ¿cómo es que Dios puede hablar? ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo es que Dios habla? ¿Cómo es que ustedes tienen otra dimensión en cuanto a lo que ministran? ¿Por qué ministran con tanta intensidad? ¿Por qué hay tanto poder cuando ministran? ¿Por qué se sanan a los enfermos? ¿Por qué hay liberaciones? ¿Por qué pasan tantas cosas cuando ustedes ministran? Y la razón es porque aprendimos desde hace rato que sin el poder de Dios estamos muy limitados a hacer la obra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser vestidos con poder? Dios da un poder especial, un poder extraordinario,
para los desafíos extraordinarios de un creciente testimonio por Cristo. Cuando la iglesia primitiva recibió el poder, hubo una explosión evangelística y se desató el poder de Dios y comenzaron a haber convertidos y comenzaron a haber milagros, de tal manera que tembló la ciudad y hubo una persecución porque pensaban que todo el pueblo se iba a convertir a Cristo y por eso fue algo tan tremendo en la explosión. Así que si usted quiere el poder de Dios para hacer el ministerio, sumérgete en la palabra de Dios, la Biblia. Lea la palabra de Dios, lea lo que dice al respecto de lo que tiene que ver con el poder de Dios. Cree la palabra de Dios, porque muchos oyen pero no la creen, no la confiesan, no lo practican. Ora intensamente, ayuna por ellos. El Señor le dijo, váyanse a Jerusalén, no se muevan hasta que reciban el poder. Qué lindo fuera que todos los pastores se quedaran hasta que recibieran el poder y luego comenzaran a ministrar. Y luego obedece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el guía de la iglesia. El Espíritu Santo es el que te lleva a hacer la obra de Dios. Nosotros tenemos que aprender que los discípulos aprendieron a depender. Mientras Jesús estuvo en la tierra, los discípulos tenían una unción delegada. Jesús les enviaba y les imponía el ministerio y decía, ve y hagan esto. Pero cuando Él se fue, ya ellos no tenían quien los delegara, sino que ya recibieron lo propio, el poder de Dios. Por eso en muchas ocasiones ellos vinieron al Señor y dijeron, los demonios no se sujetan, los demonios no pasa esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban operando bajo una autoridad delineada que se les dio el Señor, pero no tenían el poder ellos mismos hasta que lo recibieron. Y es lo que hay que hacer la diferencia. Ahora, primero, Jesús elige a 12 discípulos en Lucas 6, 12 al 16 y Mateo 10, 1 y 4. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo y se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Qué interesante que cuando los llamó se los llevó a la montaña. ¿A qué se los llevó? A orar, a buscar la dirección de cómo él iba a implementar el ministerio y cómo iba a ser la misión de dejar el evangelio en la tierra a través de estos 12 hombres que fueron impactados por el poder de Dios. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar el evangelio, para predicar. Y luego más tarde los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos eran a estos 12 que él eligió. Entonces, hay algo muy interesante. Hoy día las iglesias no creen en liberación. La mayoría de iglesias no practican expulsión de demonios porque ellos piensan que ya los demonios no existen y que no podemos meternos con esa línea. Pero en realidad es porque la gente no tiene, los ministerios no tienen el poder de Dios. Si tú no tienes el poder de Dios para expulsar fuera a los demonios y no vives una vida en orden, los demonios te delatan y por esa razón no hacen liberación. Pero el Señor estableció a 12 para sanar enfermos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Entonces, ese es la primer orden, el primer mandato que estableció en ellos. Así que en Lucas 9, 1 al 6 dice, Jesús reunió a los 12 y los preparó para que fueran de 2 en 2. Así que los llamó, fue a orar con ellos, les enseñó el ministerio, luego los envió de 2 en 2. Ellos estaban aprendiendo a ministrar. Y cuando venían le decían lo que pasaba y luego lo que fracasaban y luego hacían las correcciones y seguía. Y así fue como los fue entrenando en la práctica y estando con él sirviéndole. Hay algo muy especial que a mí Dios me llevó con varios ministerios de poder en el tiempo que Dios comenzó a impartir esta unción y la llenura del Espíritu para aprender. Y yo le servía a esos ministerios hasta que recibí el poder y ya el Señor comenzó conmigo a hacer lo propio. Un día me dijo el Señor que había una unción avanzada, una unción de poder, y dice, y con esta unción vas a ahuyentar los demonios, vas a ahuyentar la depresión, y fue una palabra impresionante que me dio, y poco a poco se fue formando esto en mí, se fue estableciendo, hasta que llegó el momento donde Dios comenzó a abrirme las naciones para ir a ministrar estos seminarios de poder. Ahora, le dio poder para dominar los espíritus malignos.
Esto es un poder especial que Dios te delega para echar fuera a los demonios. Cuando uno va a establecer una iglesia, lo correcto sería orar a Dios que te dé un terreno y saber dónde es donde va a plantar la iglesia y comenzar a hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ese territorio ha sido profanado, ha sido contaminado y entonces tiene que ser limpio, pero muchos no, muchos establecen la iglesia y no hacen limpieza en el terreno. Yo aprendí los principios que Dios estableció en mí, de aprender a enseñarle a los pastores que antes de abrir una iglesia deben de hacer guerra espiritual, orar, limpiar el terreno. Si hubo algunas cosas que practicaron ahí en ese lugar, pedir perdón y pedir que la sangre de Cristo limpie ese lugar y dedicárselo a Dios y comenzar a establecer la iglesia en ese territorio. Así que hay que pelear para conquistar, hay que conquistar para poseer, hay que poseer para gobernar. Y es la manera en que Dios quiere que la iglesia se establezca. Así que les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni alimento, ni bolsa, ni dinero, solo un bastón para caminar. Y podían llevar sus sandalias, pero no ropa para cambiarse. Oye, imagínate ese jefe que tenían. Los mandó desamparados. ¿Por qué? Porque ellos tenían que depender de Dios para todo. Dice la Biblia que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Y por eso muchos predicadores hoy no quieren. Si no hay un buen llamado a una iglesia que le ofrezca un buen dinero, pues ellos no quieren pastorear. ¿Por qué? Porque así está la cultura, así nos han enseñado. Entonces, por eso la iglesia carece de poder, porque tú tienes que trabajar en el camino para poder lograr que algo pase. Imagínate salir, Pablo cuando iba a los viajes misioneros, cuando ya naufragaron y llegaron a una isla, él comenzó a traer leña y prender una hoguera para calentar los que estaban con él muertos de frío. Lo mordió una víbora y ahí Dios mostró el poder y ahí halló gracia. Y había un hombre muy famoso ahí que era como el príncipe de esa isla, que tenía a su hijo enfermo o su hija enferma. Y Pablo oró y se sanó, y pues ahí los milagros comenzaron a ocurrir. La gente comenzó a venir a escuchar a Pablo, y Dios comenzó a hacer milagros, y Pablo fue atendido con comida, con todo, porque los milagros es lo que la gente ve, que Dios está con él, y entonces cuidan al predicador. Amén. Fue algo extraordinario. Ahora bien, Marcos 13:14 dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero, si un predicador quiere tener un ministerio de poder, tiene que aprender a estar con el Señor. Hoy día la gente va y no pasa tiempo con el Señor. Dios está más interesado no en lo que tú haces, sino en el tiempo que tú pasas con Él. ¿Por qué? Porque Él busca tener relación. Tú sabes que no hay cosa más hermosa que pasarlo en familia, con los hijos, con la esposa, con los nietos. Yo tengo que hablar de nietos ya porque ahora me toca también. Entonces, imagínense que lo más hermoso es estar con familia, y eso es algo especial. Por esa razón, el Señor Jesús llama a esos 12 y pasa tiempo con ellos, convivía con ellos, pasaba tiempo con ellos, caminaban juntos, ministraban juntos, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, resucitaban muertos, predicaban el Evangelio, y ellos 12 estaban aprendiendo el ministerio, viéndolo y haciéndolo. Me salió un verso, ¿verdad? Viéndolo y haciéndolo. Fue como ellos aprendieron a hacer el ministerio. Por eso cuando la iglesia primitiva empezó con un fuego ardiente, con un poder sobrenatural, porque verdaderamente estos hombres fueron impactados por el poder de Dios. Dios los llama, porque dice que el Padre es el que llama, el que nos escogió a nosotros fue Dios el que nos llamó. Entonces el Padre llama, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. ¿Me siguieron? El Padre nos llama, el Hijo nos redime y el Espíritu Santo nos santifica. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. El Padre es el creador, gobernador, sustentador del universo. El Hijo nos sana, nos salva y nos imparte los ministerios. El Hijo, el Espíritu Santo, nos bautiza, nos regenera
y nos da el poder. Entonces cada uno de ellos tiene una función ministerial. Entonces, por eso es necesario que tanto usted como cada uno de nosotros aprendamos que la llenura del Espíritu es esencial para el ministerio. Así que les enseñó cómo hacer el ministerio, les delegó su autoridad y les impartió de su Espíritu. Ese versículo me impacta mucho. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que ellos no se movieron, pero primero sopló y les impartió el Espíritu y luego les dijo: vayan y estén en el aposento alto hasta que reciban el poder. No se vayan a ir sin el poder de Dios. Hermano, ¿por qué? Yo estaba escuchando a un amigo que no quiero mencionar su nombre, pero ellos estuvieron en África haciendo el trabajo misionero. Pero ellos estudiaron en el seminario junto conmigo. Pero se dieron cuenta que allá no podían, con solo conocimiento, dominar fuerzas demoníacas. Vinieron derrotados de regreso a este país. Su esposa endemoniada. Terrible, la situación que vivieron fue algo catastrófico. ¿Por qué? Porque me contó el hombre la experiencia, me dijo: quiero que me ayudes porque la situación es caótica, con hambre, con deseo de ver que no podemos enfrentar fuerzas demoníacas con conocimiento, con teoría, con versículos que yo he memorizado. No, ahí necesitas el poder de Dios. Y se nos hizo una guerra entre los brujos, los hechiceros, los adivinos, toda esa gente se vino en contra y no sabíamos cómo enfrentar esas fuerzas demoníacas. ¿Por qué? Porque los seminarios no nos entrenan para hacer liberación. Es más, no creen en eso. Es más, nos dicen que los milagros es fuera para un tiempo pasado. Entonces, nos están enseñando algo incompleto. Y tú tienes que saber que si el Señor enseñó esto y lo delegó a esos 12 y les dijo: vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Después de decir esto, sopló sobre ellos, les dijo: recibir el Espíritu Santo. Eso fue después de haber resucitado. Sopló sobre ellos. Algunos critican el soplo. Dicen: ay, eso es de soplar. Eso es raro, pero yo he visto unas experiencias inolvidables, impresionantes, con lo que tiene que ver con ese soplo cuando es de Dios. Ahora, sopló sobre ellos, la aparición a sus discípulos. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Lo que está diciendo es: a los que ha sido perdonado, estos pecados son perdonados. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, Él convence de pecado, de juicio a la persona, de convicción, le da convicción de que es un pecador. Y por eso el Espíritu Santo hace una obra extraordinaria en convencer al ser humano que es pecador, que necesita el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. A quienes retenéis los pecados les son retenidos, y al que se los perdonare los pecados les son perdonados. Esto es lo que le digo a sus discípulos. Entonces necesitaban que el Espíritu Santo hiciera una manifestación en la vida de ellos. Entonces aquí encontramos que todos nosotros necesitamos el poder de Dios. Hoy día yo he visto que las iglesias más prominentes, más crecientes, hay una ola de milagros, hay una ola de prodigios, de liberaciones, de sanidades, y esos ministerios han crecido y han crecido y han crecido. Pero han crecido tanto que han dejado donde empezaron. Ya han caído otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque donde Dios los empezó, lo que Dios comisionó, ahí se tiene que seguir haciendo. Es que estamos en un mundo lleno, plagado de maldad, lleno de espíritus inmundos. Los brujos controlan los territorios. La Biblia dice que el príncipe de este mundo tiene un control con fuerzas demoníacas, que tienen fuerza para controlar los principados, las potestades, las fuerzas espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas. El gobierno de las tinieblas está muy bien organizado. Y para romper el territorio hay que entrar con el poder de Dios. Un hombre no va a impactar a nadie, ni a los demonios, con conocimiento o con la experiencia. Eso Satanás se ríe. Pero si tú tienes el poder de Dios, Él te respeta. Yo sé quién eres.
Yo sé quién es Pablo, pero tú quién eres, dijo el demonio cuando estos trataron de echar fuera demonios en el nombre de Cristo. En el Cristo que predica Pablo, de hecho fuera, y el demonio los golpeó y los mandó desnudos para la casa. Y el demonio les dijo: yo a Pablo lo conozco, yo sé quién es Jesús, pero tú quién eres, porque andas manejando un poder que no tienes autoridad. Y por eso muchos no hacen liberación, por miedo. Un día me estaba contando alguien que ahí en la frontera un pastor fue a predicar y se le manifestó un demonio, y el que salió endemoniado fue él. ¿Por qué? Porque no tiene el poder. No podemos nosotros fingir que tenemos el poder de Dios, porque esto no se puede fingir. El demonio nos delata, el demonio nos denuncia, sabe quién somos nosotros. Yo me he tenido que enfrentar a fuerzas demoníacas muy fuertes y he estado yendo a países para ministrar sobre los principados, las potestades que gobiernan cada territorio. Y es el compromiso que tengo, la responsabilidad. Lo hago con mucho temor y temblor, porque sé lo fuerte que es. Pero gracias a Dios que siempre nos ha dado la victoria, porque Él nos ha comisionado y nos ha enviado a hacer ese ministerio. Así que los discípulos fueron comisionados para hacer ese trabajo. Por tanto, Jesús les dijo en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Era el mandato, era la orden de ir a ser discípulos a todas las naciones. Era lo que los estableció para hacerlo. Hoy día la iglesia no discipula. Hoy día la iglesia tiene miembros, como un club social, que la gente viene, se sienta, paga su boleto y se sienta, y cuando se termina la película se va. Y es la realidad. Nos gusta que tengan buena música y nos entretengamos en la iglesia. Si podemos danzar y bailar, porque nosotros los latinos nos encantan sacudirnos un poquito. Amén. Y si tiene más ritmo de cumbia, se pone mejor el asunto. Pero eso no es el plan de Dios. A los discípulos les dijo: ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cuánto le toma a una persona someterse a un discipulado? ¿Tú piensas que con un sanguchito que te dan el domingo es suficiente? Si los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús, aprendiendo el ministerio, y si nosotros vamos un domingo a la iglesia, ¿cuánto tiempo nos tomaría para recibir el discipulado? Imagínense por un momento lo que estamos diciendo. Por esa razón, muchos dejan de escuchar los sermones, porque a ellos no les gusta que los confronten y que les llamen la atención. Pero yo tengo que zafarme esa responsabilidad. Ay de mí, dijo Pablo, si no les predico el evangelio. Ay de mí si no comparto la palabra que Dios pone en mi corazón. Lo bueno es que predico por las redes sociales, y por las redes sociales la gente no paga los diezmos, ni paga ofrendas, así que no me cortan esa bendición. Pero la gente que vive en una iglesia sí tiene mucho cuidado. No le diga nada al hermano, porque se va a molestar y se va. No le hable de demonios, porque a él no le gusta. Él quiere, ya los tiene en su vida muy controlados, así que no le moleste. Y no quieren que se hable nada. Hay gente que dice: si ahí practica liberación, yo no voy, porque a mí ya me asustaron donde fui. No hablen de liberación. No más de lo que yo quiero que oír, a eso me gusta. Uno no está para complacer el oído de las personas. Uno está para redarguir, para exhortar, para traer convicción a la persona de lo que necesita hacer para producir los cambios en la vida de esa persona. Así que era el mandato, era una orden de que ellos tenían que haber sido entrenados. Luego, después de ser entrenados, haberse comprometido en la Santa Cena con el Señor, y luego ahora tenían que ir a predicar el Evangelio a las naciones, pero tenían que esperarse hasta que el Espíritu Santo descendiera de lo alto. ¿Amén? Así que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, después de la Pascua, a los 10 días, de los 40 días, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego le dice: es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, todos los mandatos que yo les he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tenía que enseñarle a los discípulos lo que ellos habían aprendido.
Ahora, hoy no tenemos un modelo de predicadores como el Señor Jesucristo. Qué bueno sería tener al Señor Jesucristo con nosotros todo el tiempo para aprender de Él. Pero hoy no hay ese modelo. Hoy lo que tenemos es un modelo distorsionado. El Evangelio perdió su eficacia en mucho a través de los años, a través de las naciones, a través de las interpretaciones, a través de las traducciones. Pero cuando tú tienes el poder de Dios, hermano, regresa a donde comenzó. Ahí el Espíritu Santo es el maestro, ahí Él es el que te enseña, Él es el que te guía. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos lleva como una hoja llevada por el viento, porque el poder de Dios comienza a formarse y a establecerse y comienzan a pasar cosas extraordinarias. Me decía el coordinador que tengo en México, me decía días atrás, me dijo: pastor, te soñé. Y soñé que estabas ministrando y soñó que... Le dije: sí. Así que yo no me voy a morir de COVID ahorita. Si Él me vio ya a futuro, esto me da confianza de que voy a estar bien. Amén. Así que si usted puede soñar que me ve ministrando, dele gracias a Dios, porque ahí voy a estar. A alguien le tiene que calentar las orejas. Amén. Así es. Luego, el revestimiento de poder. Nota la palabra que Jesús usa para describir el derramamiento del Espíritu. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Quédense en la ciudad. Ahora, alguien le da una palabra profética, que el Señor te llama para pastorado, que el Señor te llama para ser profeta, ya se va, ya se fue. Que porque ya le dijeron que Dios lo llamó para ser profeta, ya. El Señor te está llamando al apostolado. No, ya no quiere los pastores, ya es puro apóstol. Y ya se va a apostolear. Eso no es lo que el Señor estableció. Formó a 12 con Él, 3 años y medio. Les impartió la visión, les impartió de su espíritu. Lo que uno imparte en sus discípulos es su espíritu. Jesús les dio del espíritu que había en Él. Ese espíritu es como cuando Moisés, Dios le dijo: usted no puede manejar el pueblo, es muy grande. Llame a 70 de los líderes de la nación. Llévalos al campamento, llévalos a la montaña, allá donde yo hablo contigo, e imparta del espíritu que hay en ti, en ellos. Una persona lo que recibe es el espíritu de ese ministerio. Es que la gente dice: es que yo veo algo diferente en ti. Es que tú no eres igual. Tú brillas donde quiera que está. Le dije: sí, es porque no tengo pelo. Pero no es eso, es la gracia, es el favor de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Esto sugiere un movimiento externo del Espíritu en nuestras vidas. Algo que viene de fuera de nosotros. Un derramamiento del Espíritu es algo que viene de afuera. Todos los demás movimientos del Espíritu de nosotros son internos. El nacer de nuevo, permanecer y beber de la plenitud. Pero esta es una acción de Dios hacia nosotros. Dependemos de Él para que esto se lleve a cabo en nosotros. Algo viene y te va a transformar. Yo recuerdo que una vez Dios me tomó viniendo de un evento que había pasado. Y yo estaba recostado y comencé a adorar a Dios en lenguas y a adorar a Dios cuando de repente se me proyectó una luz muy fuerte en el cuarto. Y yo comencé a sudar y a hablar en lenguas y hablaba y hablaba y hablaba a una velocidad impresionante, pero yo literalmente me estaba quemando. Y yo tardé varias horas en ese éxtasis y cuando me levanté porque tenía una sed terrible, yo fui a caminar para ir a la refrigeradora para sacar agua. ¿Ustedes creen que pude caminar? No. No había quien pedirle. Me tiré al piso y fui arrastrándome, gateando, porque la mareada que tenía no me dejaba caminar. De ahí para acá, de ahí tomé agua y yo recibí la palabra, la visión de lo que Dios estaba haciendo conmigo y fue algo extraordinario. Para mí fue un bautismo de poder que sucedió dentro de mí. Porque pasaron a pasar milagros, Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias. Entonces yo recuerdo esa fecha, nunca la voy a olvidar. ¿Por qué? Porque recuerdo que en ese momento vieron lenguas repartidas de fuego, vino el poder de Dios sobre mi vida y comencé a predicar con denuedo la palabra, como le pasó a los discípulos. Amén.
Todos los demás movimientos del Espíritu en nosotros son internos. El nacer de nuevo, permanecer y beber de la plenitud. Pero esto es una acción de Dios hacia nosotros. Dependemos de Él para que esto se lleve a cabo en nosotros. Amén. Ahora, llenos del Espíritu Santo. Es extraordinario, ese poder extraordinario cayó sobre los primeros cristianos en el Pentecostés. Como dice Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu. Y este poder estaba insinuando llenura y vino sobre la iglesia y sus mensajeros una y otra vez en la iglesia primitiva para los desafíos especiales de testificar al Señor. Dice que los discípulos eran muy cobardes, se escondieron cuando mataron a Cristo, no tenían miedo, no querían predicar, estaban escondidos porque le estaban intimidados por lo que había pasado con su maestro, pero cuando recibieron el poder, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un día le dieron una palabra profética a Pablo, dice, mira, los profetas se quitaron un cinto y lo amarraron y le dijeron, así te van a amarrar, así te van a hacer, todo este daño te van a hacer en Jerusalén, no vayas porque todo lo que te esperas es malo. Y Pablo les dijo, ¿por qué lloráis? ¿Por qué me quebrantáis el corazón? Porque estoy dispuesto no solamente a ser atado, aún a morir por el Señor Jesús si me es posible. Dios mío, con esa determinación, con ese poder que había en ese hombre, porque había sido consumido por el poder de Dios. Cuando un hombre tiene el poder de Dios no teme nada. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta los demonios no te quieren. Decía una hermana, pastor, cuando usted, antes de que usted me liberara, yo no me acercaba. Yo andaba por allá y te escapaba. Y apenas miraba que usted iba, yo me movía para otro lado. Porque algo en mí me decía, no te acerques a él. Los demonios son cobardes. Cuando miran que alguien tiene el poder de Dios, se escapan. Dicen, si me enfrento, me van a echar fuera. Así que mejor lleva a la persona a salir corriendo. Cuando la gente viene al culto, cuando hay esos servicios de administración y se va a hacer liberación, hay mucha gente que sale corriendo antes de que comience la administración. Porque si la palabra me gusta, como predica me gusta, pero ya cuando llegue la liberación, no me quiero quedar. Pues son los chancos que trae adentro, mijo, que no te permiten que te quedes, porque tienes miedo de que te los van a echar fuera. Y por eso es necesario el poder de Dios. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Primero recibir el soplo del Espíritu Santo y luego ser llenos del Espíritu Santo. Habló con los gobernantes del pueblo y ellos vieron que hablaba con confianza. Los gobernantes del pueblo vieron que Pedro hablaba con confianza. El que tiene el poder de Dios habla con confianza. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora en Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Oye, hermanos, qué sacudón que te pasó. Yo recuerdo que antes de esta experiencia que les conté hace un momento, un pastor por mí oró en el valle de Texas. Y yo recuerdo que él se acercó un poquito donde yo estaba, me pidió que pasara al frente y yo estaba por allá a la distancia porque él ni me tocó. Y a tan pronto oró, ¡pum!, yo salté y caí. Hermano, yo viví un temblor de tierra, pero no era un temblor como el normal, el susto, el pánico que te da uno cuando tiembla la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado un temblor, pero sí da mucho miedo. Pero ese no era un temblor de paz, era un temblor totalmente diferente y te sales con una energía impresionante y se siente que tú vas a conquistar el mundo con ese poder que has recibido. Entonces Dios comienza a establecerte con esa llenura del Espíritu para hacer el ministerio que Él quiere que se haga. Por eso es tan necesario el poder de Dios. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes el Espíritu. Ay, pastor, no le hable así. A mí me da miedo. Cuando tú tienes el poder de Dios, tú no tienes miedo a hablar. Cuando tú no lo tienes, sí. Pero cuando lo tienes, no. Porque si el Señor te puso la palabra en el corazón, la tienes que dar. Y luego en Hechos 6:5 al 10 dice, Esteban estaba lleno del Espíritu y de fe,
y los judíos no podían resistir la sabiduría con que hablaba. Mira lo tremendo. Esteban estaba lleno del Espíritu, uno de los apóstoles, que fue muerto a piedradas, que hasta el Saulo de Tarso le aventó piedras, recogía la ropa de cuando lo estaban apedreando. Pero él dice la palabra, Esteban estaba lleno del Espíritu y vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y no tuvo miedo a morir apedreado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El miedo huye cuando la presencia de Dios está en ti. El miedo se va cuando el poder de Dios se establece en tu vida. En Hechos 7:55, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, hey, si Él está allá, yo me voy para allá. Si Él está allá, eso es todo lo que yo necesito saber. Qué lindo fuera tener una experiencia con el Cristo glorificado. Cambiaría toda nuestra manera de ser. No seríamos tan cobardes. No nos daría miedo enfrentar a nadie, ni a nadie. Mucha gente está muriendo de miedo por la pandemia. Mucha gente tiembla. La mayoría de la gente muere de temor, de miedo, de pánico. ¿Por qué? Porque la víbora lo que primero es que te asusta, y luego te atrapa, y luego te enrieda, y luego te consume. Pero cuando tú tienes el poder de Dios, no hay pandemia que lo resista. El poder de Dios te sacude y te sales de la víbora, te sales del medio de donde es atrapado, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que en Hechos 11:24, Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ese día se convirtieron por el testimonio de Esteban muchas personas, porque no tuvo miedo a morir por el Señor. Y eso es lo que necesitamos. En Hechos 13:9, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada a Elimas, dijo, y eso es lo que nosotros necesitamos, llenos del Espíritu. Cuando el Señor nos capacita, nos llena de su poder y nos entrega a hacer ministerio, es algo impresionante, porque tú vas y hablas con autoridad. No estás poniendo precios, no estás poniendo condiciones, no estás exigiendo nada. Tú vas porque Dios te envió. Y sabe, yo recuerdo que una vez fui a Bolivia y fui a dar una conferencia a una ciudad que se llama Santa Cruz. Que recuerdo tanto que toda la semana estuve dando seminarios, durante el día consejería y en la noche el seminario. Fue tan poderoso. Llegó un momento el domingo en la mañana donde yo ya estaba súper agotado, súper cansado, y la gente, era más de 200 personas que habían tomado el seminario, todos haciendo cola para que yo orara por ellos. Le digo, Señor, yo no soporto, yo no puedo, estoy muy cansado, ya no soporto el cansancio. Y me dice el Espíritu Santo, no te preocupes, yo ministro. Que se pongan en una hilera. Todos se pusieron en una hilera. Yo nomás oré por una persona y se fueron así, suavecito, ¿no? Nunca en mi vida he vuelto algo sobrenatural como ese. Todos fueron tocándose uno al otro y se fueron, un dominó, una cosa gloriosa. Y una mujer gritaba y lloraba desesperada en un lado. Y entonces yo me acerqué y le dije, ¿qué pasa, hermana? ¿Qué pasa? Me dijo, pastor, tengo que hablar contigo después de la reunión. Está bien. Ya terminó la administración, todos se fueron. Y la señora me dijo, pastor, yo soy una profetisa, yo profeticé estos ministerios en Bolivia, yo fui la persona que fue usada sobre Julio César Rubival, sobre Toto Salcedo en Bolivia. Dios me dio el ministerio de ellos y me profetizó, yo profeticé sobre ellos, pero hoy fue algo extraordinario. Cuando tú estabas ministrando, unas faldas descendieron de lo alto y yo miré un ser que descendía con una luz tan poderosa y comencé a temblar y dije, Señor, ¿enviaste tu ángel? Le dijo el Señor, no, yo le prometí a mi hijo que la presencia mía sería su retaguardia. Y yo había recibido esa palabra en el avión. Dijo, no temas, hijo, porque yo estoy contigo y mi presencia será tu retaguardia. En ese momento, hermanos, la mujer me dijo, pastor, yo quiero que pase un tiempito conmigo, queremos ir con la familia a comer, queremos que nos ministre. Bueno, fue algo extraordinario. Bueno, para no hacerles la situación tan larga, resulta que el pastor se enojó. Me dijo, yo no tengo el poder que tú tienes. Yo no puedo ministrar con la intensidad que tú tengas. Me desnudaste
enfrente de la iglesia. Me sacudiste la carpeta. Ahora, ¿qué les predico cuando tú te vayas? Se enojó tanto que él me había prometido pagar los pasajes y darme una ofrenda. Pues me mandó con su hermana $300 que no cubría ni la mitad del pasaje. Y eso que compré un avión de lo más barato, que tuve que hacer varias escalas. De Houston a Atlanta, de Atlanta a Panamá, de Panamá a Venezuela y llegar a Bolivia. A medianoche llegamos a Bolivia. Llegué a Bolivia, iba solo. Iba llorando porque dije, Señor, yo no conozco a nadie en donde voy. Pero voy porque tú me has enviado. Y recuerdo que no me cubrió el pasaje. Y yo ya había cerrado la iglesia en esa época. No recibíamos dinero. El negocio estaba cerrado. Y cuando regresé acá, el Señor envió a una persona y me dijo, pastor, Dios nos habló y aquí están $5,000. Dije, Señor, es sobrenatural. ¿Sabe que el techo que tiene este edificio se puso con ese dinero? El recuerdo de Bolivia. Qué bendición cuando uno puede escuchar la voz de Dios, hacer lo que Dios te pide que hagas y ir y hacerlo y saber que el que se encarga de nosotros es Él. La gente no te paga lo que tú haces, pero Dios sí te compensa. Dios ha sido muy generoso. Ahora sí que lleno con toda la plenitud de Dios. Y no solamente el libro de los Hechos y las cartas de Pablo hablan del mismo extraordinario poder disponible para los cristianos. Por ejemplo, aquí en Efesios 3:16, Pablo ora para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el Espíritu, en el hombre interior. La oración de Pablo es que ustedes reciban el poder de Dios. Era una inquietud que la iglesia que él ministraba tuviera el poder de Dios. Es una de mis inquietudes. Porque si tú tienes el poder de Dios, yo no tengo que hacer tanto trabajo. Usted tiene la energía. Usted tiene el poder dentro de ti. Y no necesita, usted vaya a hacer la obra de Dios. Así que es algo extraordinario. En el versículo 10, ora para que seáis llenos hasta la medida y toda la plenitud de Dios. Y en el versículo 20 dice que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que obra en nosotros. Qué tremendo. En otras palabras, hay un poder extraordinario disponible para los creyentes. Un poder que puede hacer más que el de lo extraordinario. Pensamos o no nos imaginamos. Viene con nosotros el Espíritu Santo. Está de acuerdo con las riquezas de la gloria de Dios. Es la misma plenitud de Dios, aunque eso suena inimaginable. Dios, si algo mueve a Dios, es cuando la iglesia entiende que necesita que Él tome el control. Él ya murió, Cristo derramó su sangre, ya fue suficiente lo que hizo Cristo. Ahora dale el espacio al Espíritu Santo para que te purifique, te santifique, te regenere, te llene de poder. El Espíritu Santo es el que te imparte los dones, el que te llena de poder, el que te da las arras, el que te sella para que seas propiedad de Dios. Yo no peleo con los demonios, mi hermano. Estaba en Canadá, en Toronto, ministrando en una clínica, y yo cuando fui allá no conocía a nadie. Alguien me recomendó para que fuera a ayudar a una iglesia, y muy grande, unos 500 personas allá en Toronto. Y estaba en un campo, segundo piso, recuerdo, un auditorio grande. Y terminé de dar el seminario y comencé a orar. Descendió el poder de Dios de una manera impresionante. Y hubieron varias personas al mismo tiempo que estaban manifestadas. Los demonios se habían manifestado. Y los diáconos corrieron y a uno de ellos lo tenían contra el piso. Y hasta las rodillas lo tenían encima. Que porque estaba endemoniado y lo tenían que... Pues por eso la gente se va corriendo y le da miedo, oye. De la manera en que los diáconos tan tontos o los líderes no saben hacer el trabajo. Y le dije, hey, párale, por favor, quítese de ahí. ¿Cómo se llama? Como que se llamaba José, no sé. Le dije, José, regresa. Y ¿qué pasó? No, pues no sé, ya le expliqué, oré por él, cayó bajo el poder de Dios, fue libre, y luego pasé por los demás. Un día estaba con la esposa del pastor Benny Hinn ministrando en Dallas. Una señora daba gritos, pero parecía que la iban a matar. ¡Ah! Y luego entonces la esposa del pastor Benny me pidió que fuera a orar por ella. Y yo fui, me agaché. Y la mujer se cayó. Se quedó totalmente en silencio. Y luego la gente que estaba ahí se quedaba mirando. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al demonio? Pues que se callara. Fue todo lo que le dije. ¡Cállate!
Ok. Los demonios te obedecen. Si tienes poder, si tienes la autoridad. Pero si nomás le va a impresionar, fingiendo que eres cristiano, te van a dar una paliza. ¿Por qué? Porque esto no lo puedes fabricar. El poder de Dios es único, es necesario y sin eso no se puede ministrar. Así que entendamos esto. En otras palabras, hay un poder extraordinario disponible para los creyentes. Un poder que puede hacer más que lo que ordinariamente pensamos o nos imaginamos. Viene con el Espíritu y es de acuerdo a la riqueza de su gloria de Dios. En la misma plenitud de Dios, aunque esto suene inimaginable. Dios desea que en los últimos tiempos, el último mensaje que se va a predicar sobre la tierra, sea un mensaje lleno del poder de Dios. Las iglesias que han sobrevivido la pandemia y que han enfrentado la guerra, se van a levantar en otra dimensión. Va a haber un derramamiento del Espíritu, va a haber una llenura del Espíritu Santo y estos mensajes se van a comenzar a oír más de nuevo. Esta mañana estaba escuchando a un pastor del Valle que puso un pedacito de referencia a lo que iba a compartir hoy. Y le dije, mira, va a compartir lo mismo que estoy compartiendo yo aquí en la iglesia. Qué coincidencia. Y qué impresionante, hermanos, que la iglesia se está preparando para un tiempo único. Y lo único que va a cambiar las vidas y que va a cambiar la iglesia es el poder de Dios. Amén. Dios les bendiga. Gracias por seguir con nosotros a través de las redes sociales. Gracias para aquellos que nos sintonizan a través de YouTube, aquellos que están en Facebook y aquellos que están haciendo share los mensajes, que los comparten, porque esto ha hecho que muchas más personas tengan la oportunidad de tener el privilegio de escuchar esta misma palabra. El Señor les continúe bendiciendo. Seguimos orando por nuestra familia en Colombia, los que tienen COVID, esperando que sean sanados por el poder de Dios. Y mientras las cámaras se cierran, yo voy a estar orando por los países y por las personas que tienen estas necesidades. Padre, en esta hora queremos que la bendición de lo alto llegue a cada familia que está pasando por una crisis caótica en sus vidas. ¿Cuántos seres queridos están sufriendo, Señor, por esta pandemia? Otros ya han perdido sus seres queridos y están recuperándose de las pérdidas que han tenido. Pero pedimos tu misericordia. Pedimos, Señor, que la mano de Dios se extienda sobre Colombia, Señor, especialmente en los países latinos, donde esta pandemia no está respetando edades, no respeta absolutamente nada. Y pedimos, Señor, que venga un sacudón de lo alto, que el poder de Dios se establezca, que sean removidas estas fuerzas demoníacas y que todas estas personas sean libres de esta pandemia. Oramos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.